Un cálido saludo a todos y siempre los mejores deseos. ¿Le pasa que entra en una habitación y de pronto ya no recuerda de qué fue? ¿O que empieza una frase y a mitad de camino la palabra que buscaba simplemente desaparece? Tal vez le ha ocurrido leyendo, vuelve a mirar la misma línea dos veces, tres, y aún así siente que la idea no termina de quedarse en su mente. A muchas personas les pasa y casi siempre intentan convencerse de lo mismo. ¿Será el cansancio? ¿Será la edad? ¿Será algo sin importancia? Pero no siempre es así, porque cuando la mente empieza a sentirse más lenta, más nublada, más torpe de lo habitual, a veces no es un simple despiste. A veces es la forma en que el cerebro pide ayuda antes de que el problema vaya a más. Y aquí es donde conviene prestar mucha atención, porque el deterioro de la memoria no suele comenzar de golpe. Muchas veces empieza en silencio, con pequeños olvidos, con esa sensación extraña de tener la cabeza envuelta en niebla, con detalles que parecen menores hasta que dejan de serlo. Hoy quiero hablarle de una combinación natural que ha despertado un enorme interés en la ciencia por su posible papel en la protección del cerebro con el paso de los años. Una mezcla sencilla, al alcance de muchas personas, pero que casi nadie sabe usar correctamente. Y entender esto a tiempo puede marcar una gran diferencia. Y desde hace años acompañó a adultos mayores que desean cuidar su memoria, su claridad mental y su calidad de vida con información seria, comprensible y útil de verdad. He visto de cerca cómo los cambios en el cerebro no afectan solo a quien los padece, también cambian la vida de la familia, las conversaciones de cada día, la seguridad al hacer cosas simples y la tranquilidad con la que una persona vive su propia rutina. Por eso, en este espacio, me gusta hablar con claridad, sin exageraciones, sin promesas vacías y sin tratarle como si no pudiera entender lo importante. Antes de continuar, cuénteme desde qué país me está viendo. Me alegrará mucho leerle en los comentarios y saber desde dónde forma parte de esta comunidad. Ahora sí, vayamos a lo esencial, porque quizá lo que le voy a describir no le resulta ajeno. Entra en una habitación y olvida lo que iba a buscar. Está hablando con alguien y una palabra muy sencilla no le viene a la mente. Intenta concentrarse en una lectura, pero siente que la atención se le escapa y que las ideas no se quedan como antes. Y lo más desconcertante es que no siempre ocurre de forma dramática. A veces sucede poco a poco, de manera tan sutil que no tarda, que uno no tarda mucho en darse cuenta de que algo ha cambiado. A esa sensación muchas personas la llaman niebla mental. No es solo cansancio, no es simple distracción, ni tampoco debería aceptarse sin más como si fuera un precio inevitable de cumplir años. Porque el cerebro también avisa, y cuando empieza a avisar, conviene escuchar. Porque el Alzheimer no aparece de un día para otro. Antes de que una persona tenga un diagnóstico, antes de que los olvidos se vuelvan evidentes, antes incluso de que la familia note que algo no va bien, el cerebro puede llevar años cambiando en silencio. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan importante. No se trata de vivir con miedo, se trata de comprender que hay señales que conviene tomar en serio mientras todavía estamos a tiempo de actuar. Si hoy notan que su mente no responde igual que antes, si siente más confusión,
más lentitud o más dificultad para concentrarse. Este no es el momento de resignarse, es el momento de prestar atención. Y aquí entra en escena un ingrediente que muchas personas tienen en casa, pero muy pocas aprovechan de la manera correcta. Le hablo de la cúrcuma, esa especie de color amarillo intenso que durante siglos se ha usado en distintas cocinas del mundo y que en los últimos años ha despertado un enorme interés en la investigación por algo muy concreto. Su principal compuesto activo, la curcumina, parece actuar sobre varios de los procesos que más dañan el cerebro con el paso del tiempo. Dicho de una forma sencilla, no se estudia solo porque sea natural, se estudia porque podría ayudar allí donde el cerebro más necesita apoyo. Por un lado, porque la inflamación crónica de bajo grado, esa que muchas veces no duele ni da síntomas claros, también puede afectar al cerebro y acelerar su desgaste. Por otro, porque el cerebro es un órgano muy activo, trabaja sin descanso y ese trabajo constante también lo vuelve sensible al daño oxidativo, una especie de desgaste interno que con los años puede ir afectando a las neuronas. La curcumina ha llamado la atención precisamente por su posible capacidad para apoyar al cerebro frente a esos dos problemas, la inflamación silenciosa y el estrés oxidativo. Y aquí está lo interesante. No estamos hablando solo de sentirse un poco mejor un día, estamos hablando de cuidar el terreno sobre el que sostiene la memoria, la atención, la claridad mental y en muchos casos la independencia con la que una persona vive su vida diaria. Pero hay un detalle que cambia por completo esta historia, y es que muchas personas consumen cúrcuma y no notan nada. No porque la cúrcuma no valga la pena, sino porque la están usando mal. Y aquí es donde aparece la parte que casi nunca se explica bien. La curcumina, que es el componente más valioso de la cúrcuma, tiene un problema importante. El cuerpo la absorbe muy poco cuando se toma sola. Dicho de otro modo, una cosa es consumir cúrcuma y otra muy distinta es lograr que el organismo realmente aproveche lo que contiene. Muchas personas la añaden a sus comidas o incluso compran cápsulas por su cuenta pensando que con eso ya están haciendo algo importante para su cerebro. Pero luego pasa el tiempo y no perciben ninguna diferencia y concluyen que no sirve. Sin embargo, el problema muchas veces no está en la cúrcuma, está en que falta la pieza que permite que esa curcumina llegue mejor a donde hace falta. Esa pieza es la pimienta negra. La pimienta negra contiene una sustancia llamada piperina y aunque su nombre pueda sonar técnico, lo importante es entender su función de una manera muy simple. La piperina ayuda a que la curcumina se absorba mucho mejor. Es como si abriera una puerta que de otro modo apenas se entreabre. Cuando ambas se combinan, la diferencia es enorme. La curcumina permanece más tiempo disponible en el organismo y tiene más posibilidades de pasar a la sangre en una cantidad útil. Y eso cambia por completo el valor real de esta mezcla. Por eso, no se trata solo de decir la cúrcuma es buena, se trata de saber usarla correctamente. Y hay algo más. La pimienta negra no está ahí solo como acompañante, también tiene propiedades propias que resultan interesantes. Igual que la cúrcuma, ha sido estudiada por su papel en la inflamación y en la protección frente al daño oxidativo. Es decir, no hablamos de un ingrediente principal y otro secundario sin importancia. Hablamos de una combinación en la que
Ambos trabajan en la misma dirección. Y cuando uno entiende esto, deja de ver la cúrcuma como una simple especie de cocina y empieza a verla como parte de una estrategia más inteligente para cuidar el cerebro con el paso de los años. Ahora bien, todavía falta un detalle muy importante, porque incluso combinando cúrcuma con pimienta negra, hay una forma de tomarla que ayuda mucho más que otras, y conocer esa diferencia puede ser lo que haga que esta mezcla tenga sentido de verdad en su vida diaria. Y esa diferencia tiene que ver con algo muy sencillo, pero fundamental. La curcumina se absorbe mejor cuando se toma junto con una pequeña cantidad de grasa saludable. Esto ocurre porque es un compuesto liposoluble, es decir, no se aprovecha igual de bien en un entorno totalmente libre de grasa. Por eso, cuando la cúrcuma se combina con pimienta negra y además forma parte de una comida que incluye aceite de oliva, aguacate, frutos secos, yogur entero o una preparación similar, el cuerpo tiene muchas más posibilidades de utilizarla de verdad. Dicho en palabras simples, no basta con añadir cúrcuma por costumbre, importa con qué la acompaña. Y aquí es donde esta información deja de ser teoría y se vuelve práctica. Si usted usa cúrcuma en la cocina, puede incorporarla en sopas, guisos, cremas de verduras, arroces, huevos revueltos o incluso en una bebida caliente. Pero siempre conviene recordar estas dos claves: una pequeña pizca de pimienta negra y algo de grasa saludable en la misma comida. Eso cambia mucho. Esa es la razón por la que preparaciones como la leche dorada han llamado tanto la atención en los últimos años. Cuando se hace bien, no mezclan ingredientes al azar, reúnen precisamente lo que favorece que la curcumina se aproveche mejor. También hay personas que prefieren una opción más constante y más fácil de medir. En esos casos, los suplementos pueden ser una alternativa razonable. Pero aquí también conviene mirar bien la etiqueta. No todas las cápsulas son iguales. Algunas solo contienen cúrcuma en polvo, en cantidades pequeñas y sin ningún componente que facilite su absorción. Otras, en cambio, incluyen extracto de curcumina junto con piperina, que es justamente la combinación que más se ha estudiado. Por eso, si una persona decide tomar un suplemento, no debería elegirlo de cualquier manera. Lo importante es que diga cúrcuma en grande en el envase. Lo importante es que una forma útil, bien absorbible y que tenga sentido dentro de un cuidado real de la salud. Y aún así, conviene recordar algo. Ningún suplemento compensa por sí solo una vida entera de inflamación, mal descanso, sedentarismo o alimentación descuidada. Puede ayudar, puede sumar, puede formar parte de una estrategia inteligente, pero no hace milagros aislado de todo lo demás. Ahora bien, una vez entendido cómo se usa esta combinación, aparece la pregunta más importante de todas. ¿Qué es exactamente lo que podría estar haciendo dentro del cerebro? ¿Por qué la ciencia lleva tanto tiempo observando la curcumina con interés cuando se habla de memoria, atención y envejecimiento cerebral? La respuesta está en varios mecanismos a la vez, y el primero de ellos tiene que ver con algo que el cerebro necesita para mantenerse vivo, flexible y capaz de seguir aprendiendo incluso con los años. Ese mecanismo tiene que ver con una sustancia que actúa casi como un alimento para las neuronas. Se conoce como factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF. El nombre puede sonar complejo, pero la idea es muy sencilla. Esta sustancia
ayuda a que las neuronas se mantengan fuertes, se comuniquen mejor entre sí y formen nuevas conexiones. En otras palabras, favorece la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y conservar la memoria. Cuando esta protección disminuye, el cerebro pierde parte de esa flexibilidad que tanto necesita para funcionar bien con el paso del tiempo. Y aquí está lo importante. Diversas investigaciones han observado que la curcumina puede apoyar la producción de este factor protector. Eso significa que no solo podría ayudar a defender las neuronas frente al desgaste, sino también favorecer un entorno más propicio para que el cerebro siga creando conexiones útiles. Dicho de una forma muy simple, no se trata solo de proteger lo que ya existe, también se trata de ayudar al cerebro a conservar su capacidad de responder, adaptarse y mantenerse activo. Y esto merece mucha atención, porque una de las primeras cosas que suele resentirse cuando el cerebro empieza a envejecer mal no es únicamente la memoria, también cambia la rapidez mental, la claridad, la facilidad para seguir una conversación, la capacidad de concentrarse, la agilidad para encontrar una palabra o recordar un dato sencillo. Por eso, cuando hablamos de cuidar el cerebro, no hablamos solo de evitar una enfermedad futura, hablamos también de proteger la vida diaria de hoy, de poder leer con calma y entender, de poder conversar sin frustración, de mantener la seguridad al organizar tareas simples, de seguir sintiéndose uno mismo. Ahora bien, ese no es el único punto en el que la curcumina ha despertado interés. Hay otro mecanismo muy conocido cuando se habla de Alzheimer. Se trata de la acumulación de ciertas proteínas que, con el tiempo, pueden interferir en la comunicación entre las neuronas. Imagine por un momento una ciudad llena de calles que permiten que todo circule con orden. Los mensajes van y vienen. La información llega donde tiene que llegar. Todo funciona. Pero si esas calles empiezan a llenarse de obstáculos, el movimiento se vuelve más lento, aparecen bloqueos y poco a poco el sistema entero empieza a fallar. Algo parecido puede ocurrir dentro del cerebro. Una de las alteraciones más estudiadas en el Alzheimer tiene que ver con la acumulación de una proteína llamada beta amiloide. Cuando se deposita en exceso, dificulta la comunicación entre las neuronas y favorece un entorno cada vez más hostil para ellas. Lo que ha llamado la atención de los investigadores es que la curcumina parece interferir en parte de ese proceso, no como una solución milagrosa, no como una cura, pero sí como un compuesto natural que podría ayudar a frenar algunos de los mecanismos que favorecen esa acumulación. Y cuando hablamos del cerebro, frenar a tiempo puede ser mucho más valioso que intentar reparar demasiado tarde. Pero todavía hay más, porque además de esa proteína, existe otra alteración que también resulta clave en el deterioro cerebral. Y entenderla ayuda a comprender por qué la prevención importa tanto. Esa otra alteración tiene que ver con una proteína llamada tau. En un cerebro sano, la proteína tau cumple una función muy importante. Ayuda a mantener el orden dentro de las neuronas, como si sostuviera los caminos internos por los que circulan los nutrientes, la energía y las señales necesarias para que cada célula funcione bien. Gracias a esa organización interna, la neurona puede mantenerse viva, comunicarse y hacer su trabajo con normalidad. El problema aparece cuando esa proteína deja de comportarse como debería. Con el tiempo,
y en determinadas condiciones, la proteína tau puede sufrir cambios que la deforman y la vuelven inestable. Cuando eso ocurre, esos caminos internos empiezan a desorganizarse. La neurona pierde parte de su estructura, deja de transportar bien lo que necesita y comienza a deteriorarse. Dicho de una manera sencilla, es como si dentro de cada célula empezaran a romperse las vías por las que llega el suministro. Y una célula sin suministro, sin orden y sin comunicación, termina debilitándose. Esto también forma parte del proceso que se observa en el Alzheimer. Y aquí vuelve a aparecer la curcumina como una molécula de interés. Algunos estudios han observado que podría ayudar a reducir ciertos procesos que favorecen ese daño en la proteína tau. Una vez más, no estamos hablando de una cura, pero sí de una ayuda potencial sobre uno de los mecanismos más serios del deterioro cerebral. Y esto tiene un valor enorme, porque cuando una persona ya presenta un deterioro muy avanzado, el daño acumulado es mucho más difícil de revertir. En cambio, cuando se actúa antes, cuando todavía se está a tiempo de proteger la estructura y el funcionamiento de las neuronas, las posibilidades de preservar la claridad mental son mayores. Por eso, insisto tanto en algo. La prevención no empieza cuando el problema se vuelve evidente, empieza mucho antes. Empieza cuando una persona decide no ignorar las señales pequeñas. Empieza cuando sus hábitos los cuida. Empieza cuando entiende que el cerebro también envejece, pero que ese envejecimiento puede acompañarse mejor. Y aunque nos falta uno de los puntos más importantes de todos, porque sí hay un enemigo silencioso que me preocupa cada vez más a la investigación sobre el envejecimiento cerebral, es la inflamación crónica de bajo grado. No siempre da síntomas claros, no siempre produce dolor, no siempre obliga a ir corriendo al médico, pero puede permanecer activa durante años, desgastando poco a poco distintos órganos del cuerpo, y el cerebro no queda fuera de ese proceso. Cuando esa inflamación se mantiene durante mucho tiempo, activa de forma excesiva el sistema de defensa del propio cerebro. En condiciones normales, ese sistema protege, vigila, limpia, responde cuando hace falta, pero cuando permanece encendido demasiado tiempo, puede volverse desproporcionado. Es como una alarma que ya no sabe distinguir bien entre una amenaza real y el propio entorno que debería proteger. Y entonces empieza el problema, porque esa respuesta inflamatoria constante puede terminar afectando también a las neuronas sanas. Las irrita, las desgasta, las deja más vulnerables y con los años crea un terreno más favorable para el deterioro. La curcumina ha llamado mucho la atención precisamente porque parece ayudar a modular esa inflamación silenciosa. No se limita a una sola vía. Su interés está en que podría actuar en distintos frentes a la vez, contribuyendo a crear un ambiente menos agresivo para el cerebro. Si unimos todo lo que hemos visto hasta ahora, la imagen se vuelve mucho más clara. Por un lado, podría apoyar la protección de las neuronas y de sus conexiones. Por otro, podría ayudar a frenar procesos relacionados con la acumulación de proteínas dañinas. Y además, podría contribuir a reducir la inflamación crónica que favorece el deterioro con el paso de los años. No es poca cosa. Y sin embargo, hay algo que quiero dejar muy claro antes de seguir. Todo esto tiene valor cuando se entiende de manera sensata. La curcumina no sustituye una evaluación médica, no reemplaza el diagnóstico, no borra de golpe años de malos hábitos y no debe presentarse como una promesa mágica.
Lo que sí representa es una herramienta natural seria, accesible y cada vez más estudiada, que puede formar parte de una estrategia de protección cerebral mucho más amplia. Y precisamente ahí está la clave, porque cuidar el cerebro no depende de una sola cápsula ni de una sola especie, depende del conjunto. Y hay hábitos que, cuando se combinan, con esta ayuda natural pueden marcar una diferencia todavía más profunda en la memoria, la claridad mental y la forma en que una persona envejece. Uno de esos hábitos, y quizá el más subestimado de todos, es el sueño. Muchas personas piensan en la memoria como algo que depende solo de hacer crucigramas, leer más o tomar algún suplemento. Pero el cerebro necesita algo mucho más básico antes de todo esto. Necesita dormir bien. Mientras usted duerme, el cerebro no se apaga. Al contrario, aprovecha esas horas para realizar tareas de limpieza, de reparación y de reorganización interna que no puede hacer igual de bien durante el día. En ese tiempo, elimina parte de los desechos que se van acumulando con la actividad diaria. Y entre esos desechos están también algunas sustancias que preocupan mucho cuando se habla del envejecimiento cerebral. Por eso, dormir mal de manera repetida no es una simple molestia, no es solo levantarse cansado, no es solo tener mal humor al día siguiente, es someter el cerebro a un descanso que con el tiempo puede pasar factura en la memoria, en la concentración y en la claridad mental. Dicho de una manera sencilla, el sueño es una forma de mantenimiento profundo del cerebro. Y cuando ese mantenimiento falla una noche, 2 noches, durante meses o incluso años, el cerebro empieza a funcionar sobre una base cada vez más frágil. Por eso, quiero decirle algo con toda claridad. Ninguna combinación de cúrcuma con pimienta negra puede compensar por sí sola un mal descanso constante. Puede ayudar, puede sumar, puede formar parte de una estrategia valiosa, pero si una persona duerme poco, duerme mal o vive arrastrando un sueño de mala calidad, está dejando desprotegido uno de los pilares más importantes de la salud cerebral. Dormir entre 7 y 9 horas, en la mayoría de los casos, no es un lujo, es una necesidad biológica. Y cuanto más pasan los años, más importante se vuelve cuidar ese descanso con seriedad. Ahora bien, el sueño no está solo en esta historia. Hay otro factor que tiene un impacto enorme en el cerebro y que a veces parece demasiado simple para que la gente le dé el valor que merece. Me refiero al movimiento. Caminar a buen paso, bailar, nadar, moverse cada día con constancia. Todo eso hace mucho más por el cerebro de lo que muchas personas imaginan. Cuando el cuerpo se mueve, la circulación mejora, llega más oxígeno al cerebro, disminuye parte de la inflamación del organismo, mejora el estado de ánimo y también se estimula sustancias que ayudan a mantener las neuronas activas y conectadas. Por eso, una vida demasiado sedentaria no afecta solo a las piernas, a las articulaciones o al corazón, también vuelve más vulnerable al cerebro. Y aquí hay algo esperanzador. No hace falta hacer ejercicio extremo, no hace falta apuntarse a rutinas imposibles, no hace falta tener una condición física perfecta. Lo que de verdad marca la diferencia es la constancia. 30 minutos de actividad moderada, la mayoría de los días, puede ser un paso muy valioso para proteger la mente con el paso del tiempo. Y cuando ese movimiento diario se suma a una alimentación más cuidada, a un mejor descanso y a una ayuda natural bien utilizada, como la combinación de cúrcuma con pimienta negra,
El resultado no es una suma pequeña, es una estrategia mucho más sólida, porque el cerebro no responde a un solo gesto aislado, responde al conjunto de lo que usted hace una y otra vez. Y eso nos lleva a otro punto que no podemos dejar fuera. La alimentación de cada día también influye profundamente en cómo envejece el cerebro. No se trata solo de evitar excesos, se trata de crear un entorno interno menos inflamatorio, más estable y más favorable para las neuronas. Una alimentación rica en verduras, frutas, legumbres, grasas saludables, pescados, frutos secos y alimentos poco procesados ofrece al cerebro algo que necesita constantemente: protección. En cambio, una dieta cargada de azúcares añadidos, harinas refinadas, grasas industriales y productos ultraprocesados favorece justo lo contrario: más inflamación, más desorden metabólico, más desgaste silencioso. Y ese desgaste, aunque no se note de inmediato, también termina afectando a la mente. Por eso, cuando una persona me pregunta qué puede hacer para cuidar su memoria, yo nunca pienso en una única respuesta. Pienso en varias piezas que deben encajar: dormir mejor, moverse más, comer de una forma más limpia y más natural, reducir lo que más inflama y, si es apropiado en su caso, incorporar ayudas con respaldo científico y sentido práctico. La curcumina con pimienta negra puede ser una de esas ayudas, pero la verdadera fuerza aparece cuando forma parte de una vida mejor cuidada en su conjunto. Y todavía hay un aspecto más que merece atención, porque en los últimos años la investigación ha puesto sobre la mesa algo que antes muchas personas no imaginaban: la relación profunda entre el intestino y el cerebro. El intestino y el cerebro mantienen una comunicación constante. No son dos mundos separados. Lo que ocurre en uno puede influir de forma muy real en el otro. Dentro del intestino viven millones de microorganismos que forman lo que hoy conocemos como microbiota intestinal. Cuando esa microbiota está equilibrada, ayuda a regular la inflamación, favorece una mejor digestión, participa en la producción de sustancias importantes para que el organismo y contribuye a mantener un entorno más estable también para el cerebro. Pero cuando ese equilibrio se altera, el problema no se queda solo en el aparato digestivo. Una alimentación pobre, el exceso de azúcar, el abuso de productos ultraprocesados, la falta de fibra, el estrés constante y algunos hábitos mantenidos durante años pueden favorecer un desequilibrio intestinal que alimenta la inflamación de bajo grado en todo el cuerpo. Y esa inflamación, una vez más, también puede alcanzar al cerebro. Por eso, hoy se habla tanto del eje intestino-cerebro, porque cada vez porque cada vez entendemos mejor que cuidar la mente no consiste únicamente en pensar en las neuronas de forma aislada. También implica cuidar el terreno biológico que las rodea y las sostiene. Dicho de una manera muy simple, un intestino mal cuidado puede convertirse en una fuente constante de señales inflamatorias que dificultan que el cerebro funcione con claridad. Y por el contrario, cuando una persona mejora su alimentación, aumenta la fibra, consume más alimentos naturales y reduce lo que irrita y desordena el organismo, no solo suele notar cambios digestivos, muchas veces también empieza a sentirse más ligera, más despejada
y con una mente más estable. Aquí, la curcumina vuelve a resultar interesante, además de su posible papel directo en la protección cerebral. También se ha estudiado por su capacidad para apoyar un entorno intestinal menos inflamatorio. Es decir, podría estar ayudando por dos caminos al mismo tiempo, por lo que hace de forma más directa sobre ciertos procesos del cerebro y por lo que favorece de manera más amplia en el equilibrio general del organismo. Y esto nos deja una enseñanza muy importante. La niebla mental no siempre nace únicamente en la cabeza. A veces es el reflejo de un cuerpo inflamado, de un intestino alterado, de un mal descanso prolongado, de una vida demasiado sedentaria o de una alimentación que lleva años enviando señales de desgaste. Por eso, reducir este problema no consiste en buscar una solución rápida, consiste en empezar a ordenar varias piezas a la vez. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta parte puede ser la más valiosa de todo el video. Muchas personas notan que ya no se concentran igual, que olvidan cosas pequeñas, que se sienten mentalmente más lentas. Y lo primero que hacen es resignarse. Se dicen que es normal, que ya tienen una edad, que no hay nada que hacer. Pero esa idea puede hacer mucho más daño, porque cuando una persona se resigna demasiado pronto, deja de actuar en el momento que todavía podría proteger mucho de lo que tiene. No todo olvido significa Alzheimer. No toda niebla mental anuncia una enfermedad grave, pero tampoco conviene ignorarlo todo. Lo sensato está en el punto medio, escuchar el cuerpo, observar los cambios, consultar cuando hace falta y empezar a cuidar el cerebro antes de que el deterioro gane terreno. Eso es exactamente lo que diferencia la prevención del arrepentimiento tardío. Y si usted ha llegado hasta aquí, hay algo bueno en todo esto. Está llegando a esta información en un momento en el que aún puede hacer algo útil con ella. Puede revisar cómo duerme, puede preguntarse cuánto se mueve cada día, puede mirar con honestidad su alimentación, puede pensar si vive con inflamación, con digestiones pesadas, con cansancio constante, con exceso de azúcar o con una rutina que ha ido apagando su energía poco a poco. Y también puede incorporar, si encaja en su caso y con el criterio adecuado, una ayuda natural como la combinación correcta de cúrcuma, pimienta negra y una pequeña cantidad de grasa saludable. Eso no garantiza milagros, pero sí puede formar parte de una decisión mucho más inteligente, la decisión de dejar de esperar a que el cerebro empeore para empezar a cuidarlo. Ahora bien, antes de concluir, siento que es mi responsabilidad dejar esto claro para todos ustedes. Aunque esta combinación es segura para muchas personas cuando se usa de forma razonable, no todo lo natural es adecuado para todo el mundo en cualquier circunstancia. Si usted toma medicamentos anticoagulantes, si tiene problemas activos de vesícula biliar, si está en tratamiento oncológico o si existe alguna condición médica importante de fondo, lo prudente es consultar con su médico antes de empezar a tomar suplementos de curcumina. Usada en la cocina en cantidades normales, suele ser una opción bien tolerada por la mayoría, pero cuando hablamos de extractos concentrados o de cápsulas, ya conviene actuar con más criterio y no dar nada por sentado. Decir esto no le quita valor a lo que hemos hablado, al contrario, le da seriedad, porque cuidar la salud cerebral no significa probar cualquier cosa, significa elegir bien, entender lo que uno hace
y dar pasos que tengan sentido dentro de la realidad de cada persona. Y justamente por eso, ahora sí podemos quedarnos con lo esencial. Lo esencial es esto. La niebla mental no debería tratarse como un simple detalle sin importancia, sobre todo cuando empieza a repetirse y alterar la vida diaria. A veces puede estar relacionada con el cansancio, con el estrés o con una etapa pasajera, pero otras veces puede ser la manera en que el cerebro y en realidad todo el cuerpo avisa de que necesita más atención. Y ahí es donde conviene actuar con tiempo. Hoy hemos visto que la cúrcuma, cuando se combina correctamente con pimienta negra y se toma junto con una pequeña cantidad de grasa saludable, puede convertirse en una ayuda natural interesante dentro del cuidado cerebral. No porque sea un remedio mágico, no porque borre de golpe los olvidos, no porque sustituya una valoración médica, sino porque la curcumina, su componente más estudiado, ha despertado un interés serio por su posible capacidad para apoyar la salud del cerebro desde varios frentes, ayudando a modular la inflamación, a reducir el daño oxidativo y a proteger un entorno más favorable para las neuronas y sus conexiones. Pero también hemos visto algo igual de importante, que el cerebro no se protege con una sola decisión, se protege con el descanso, se protege con el movimiento, se protege con una alimentación más limpia, más natural y menos inflamatoria. Se protege cuando el intestino, reduciendo el exceso de azúcar y escuchando las señales que el cuerpo da antes de que el problema avance. Ese es el mensaje que de verdad quisiera que se lleve hoy. No espere a sentirse peor para empezar a cuidar su mente. No espere a que los olvidos le asusten de verdad. No espere a que alguien más note el cambio antes que usted. Empiece ahora, con calma, con criterio, con constancia, porque proteger el cerebro no es solo una forma de prevenir enfermedad, es una forma de cuidar su independencia, su claridad, su manera de conversar, de recordar, de disfrutar a su familia y de seguir sintiéndose usted mismo con el paso de los años. Y eso merece ser tomado en serio. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero de corazón que esta información le haya sido útil, que le haya dado claridad y sobre todo que le haya recordado algo muy importante. Aún hay mucho que se puede hacer cuando uno decide empezar a tiempo. Si este video le ha ayudado, cuénteme en los comentarios desde qué país nos ve y si alguna vez ha sentido esa niebla mental de la que hoy hemos hablado. Y si cree que esta información podría servirle a otra persona, compártala con cariño. A veces, un gesto tan simple como enviar un video a tiempo puede ayudar a alguien a cuidar mejor su memoria, su tranquilidad y su futuro. Nos vemos en el próximo video.